If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths, and sometimes heights, to ensure the power is always flowing. Which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery. So you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. En este top 10 de la antigüedad, el primer robot del mundo hace 2000 años. Ya existía un robot en la antigua Grecia. Un rayo de la muerte antiguo, increíble. Suena algo propio de la era espacial. Un genio que conseguía que el agua desafiase a la gravedad. No veremos nada parecido hasta el siglo XIX. Estaban muy adelantados a su tiempo. Y a toda máquina, energía de vapor antigua. Una tecnología tan avanzada que nos parece impensable que fuese de la antigüedad. ¿Qué lugar ocuparán en la única lista de los 10 mejores que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. La civilización occidental surgió en la antigua Grecia. Era la patria de los grandes filósofos. Y fue la primera civilización que introdujo las votaciones, lo que dio origen a la democracia. Pero los griegos además eran inventores brillantes. Los griegos son los padres de la democracia, pero tal vez ustedes no sepan que su capacidad de razonamiento los adelantó miles de años a todos los demás pueblos en lo que respecta a la tecnología, y eso cambió el mundo. Entre los antiguos griegos había genios, y lograron todo tipo de avances en tecnología punta, que no se reinventarían hasta la época moderna. Hoy, en el top 10 de la antigüedad, tecnología de la antigua Grecia. Los aparatos griegos más sofisticados, clasificados según lo avanzados que eran para su tiempo. Y entra en el número 10, no es exactamente el Santa Santorum, pero podría ser la primera máquina expendedora del mundo. Cuesta creer que los griegos tuviesen algo tan moderno como una máquina expendedora, pero es cierto, la tenían y hablamos de hace 2000 años. Hoy, las máquinas expendedoras están por todas partes. Actualmente hay más máquinas expendedoras en Japón que habitantes tiene Nueva Zelanda. Pero sorprendentemente, este aparato aparentemente moderno lo creó por primera vez un genio de la antigua Grecia. Y se encontraba en el lugar más inverosímil. Un templo. En la antigüedad los templos necesitaban recaudar dinero, así que buscaban formas ingeniosas para conseguirlo. Los templos competían y hacían lo que podían para intentar atraer fieles y quitarles el dinero. Y una de las mejores formas de hacerlo era mostrar espectáculos impresionantes y artilugios mágicos para que pareciese que los dioses favorecían más a ese templo. Los sacerdotes pagaban a los inventores para que creasen artefactos mágicos para ellos, y uno de los mejores inventores fue Herón de Alejandría. La ciudad de Alejandría, en Egipto, en aquella época estaba bajo el dominio griego, y se había convertido en el centro de su mundo comercial y científico. Alejandría en aquella época era un hervidero de conocimiento e ideas. Un profesor llamado Herón trabajaba allí enseñando física y matemáticas, y tenía una habilidad muy especial como inventor. Algo que estaba muy demandado en la época, y siempre estaba dispuesto a ir más allá. A Herón se le ocurrió algo tan moderno que tenía que estar en nuestro top 10. La máquina expendedora. Echabas una moneda y a cambio te devolvía una taza de agua bendita. ¿Cómo era posible esta maravilla antigua? Alguien echaba una moneda en la ranura. La moneda caía sobre un plato y el peso de la moneda sobre el plato abría una válvula. Cuando el plato se inclinaba, la moneda caía y la válvula se cerraba de nuevo. De esta manera se dispensaba la cantidad exacta de agua bendita en cada ocasión. Como inventor, no hay nada más emocionante que ver la reacción de la gente a una de tus creaciones. Pero imaginemos que estamos en tiempos de los antiguos griegos, que vamos a un templo donde ya nos impresiona la arquitectura, y entonces vemos algo como una máquina expendedora. Sin duda pensaríamos que era obra de los dioses. Esto es una máquina expendedora, pero del siglo I de nuestra era. Y el principio sigue siendo el mismo que usamos hoy.
Herón creó todo tipo de inventos automáticos, como un arquero mecánico que podía disparar su flecha a un dragón en miniatura. Hizo maquetas de bailarines que bailaban alrededor de una hoguera. Y creó un caballo de latón que parecía que bebía agua. Todo ello se lograba con aire, agua y palancas y válvulas complicadas. Pero para los espectadores maravillados era pura magia. Y no había magia mayor que la de la máquina expendedora. Una aplicación refrescante de la tecnología. Fue la abuela de las máquinas expendedoras actuales, algo que mucha gente considera un invento del siglo XX. Pero la siguiente en nuestra cuenta atrás es la primera máquina elevadora de la historia, que daba a un hombre la fuerza de centenares. En el número 9... la polea compuesta. La polea compuesta puede que no sea el invento más glamuroso de esta lista, pero no podemos subestimar el impacto que este pequeño artilugio tuvo en el mundo. La polea compuesta era tan avanzada que el famoso astrónomo Galileo decía que su inventor, Arquímedes, era sobrehumano. Y ha entrado en la historia como una de las mentes más grandiosas de todos los tiempos. Genio es un término del que se abusa, pero no hay duda de que Arquímedes fue un genio. Era matemático, era científico, era inventor, era creador, y no solo cambió el mundo antiguo, cambió el nuestro también. La mayoría de la gente identifica a Arquímedes con el hombre que salió desnudo de la bañera gritando ¡Eureka!, tras haber descubierto las leyes de la flotación, cuando en realidad fue un científico brillante, y uno de sus inventos más famosos es la denominada polea compuesta. Antes de la polea compuesta de Arquímedes, para levantar pesos pesados se dependía de la fuerza muscular pura. Para levantar una tonelada hacían falta 40 hombres. Arquímedes sabía que usando una polea era mucho más fácil levantar un peso pesado. Pero después se dio cuenta de que usando dos poleas unidas era el doble de fácil. La polea compuesta es un invento maravilloso. Es una serie de poleas que permiten a alguien levantar mucho más peso del que normalmente levantaría, y sigue utilizándose hoy en día. El peso se divide entre el número de cuerdas. Cuantas más poleas haya en la serie, mayor será el peso que pueda levantarse. Utilizando una polea compuesta, un dispositivo simple pero ingenioso, un hombre puede levantar una tonelada de peso. Este experimento demuestra que un hombre puede levantar un coche familiar con tan solo 4 poleas unidas. La historia cuenta que este invento fue tan revolucionario que Arquímedes usó la polea compuesta para llevar él solo un barco hasta la orilla. No hay pruebas de esa historia, pero teniendo en cuenta solo la sencillez mecánica, en teoría podría ser verdad. Lo que sí es cierto es que este invento revolucionario fue todo un éxito. Una palanca aplica un principio similar. Cuanto más larga sea la palanca, menos fuerza se necesita. De hecho, Arquímedes decía que con una palanca lo bastante larga, un solo hombre podría levantar la tierra. Desde su invención hace más de 2000 años, la polea compuesta se ha utilizado continuamente. Lo más importante que debemos recordar sobre la invención de la polea es que permitía a una máquina hacer el trabajo de 100 hombres. Y eso ha tenido un impacto profundo en la historia de la civilización. Nos ha permitido, como seres humanos, crear nuevos mundos. El invento de Arquímedes llegó al futuro e impulsó al mundo antiguo hacia adelante. Pero ahora entra girando en el número 8 un aparato completamente revolucionario. Es el cardán, el antepasado antiguo del giroscopio actual. En el siglo III a.C., un inventor genial vivía en la ciudad griega de Bizancio. Se llamaba Filón, o Filón mecánico, porque en lo que concierne a la mecánica se adelantó siglos a su tiempo. Filón inventó elementos de tecnología avanzados, como una ballesta mecánica automática. Fue la primera persona de la historia que describió con precisión los principios científicos que están detrás de un molino de agua. Además, demostró cómo lanzar misiles enormes desde una catapulta.
Pero ¿y su invento más revolucionario? Un tintero. Lo crean o no, la tecnología que está detrás del tintero de Filón hace que volemos seguros por los cielos hoy. Estamos en el número 8, con un tintero revolucionario inventado por Filón de Bizancio. Filón impartía clases en la famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto, que era el centro del conocimiento en el mundo antiguo. Y aquí fue donde inventó este artilugio extraordinario. Era un buen truco para fiestas. Un aparato que siempre está nivelado, lo giremos hacia donde lo giremos, y que se conoce como cardán. El cardán se inventó en principio para estabilizar un tintero. Para que girase hacia donde girase, la tinta nunca se vertiese. Es un diseño muy efectivo y muy sencillo. El tintero tenía 8 orificios en 8 caras, y se podía mojar la pluma en cualquiera de ellas. En el interior del artilugio se encontraba tecnología superavanzada, una serie de aros suspendidos unidos entre sí pero libres para rotar. La gravedad mantenía nivelado el recipiente de tinta, de modo que daba igual como lo girásemos. El recipiente de tinta siempre estaba boca arriba. Filón fue un inventor genial. Su tintero de 8 caras fue el precursor del cardán moderno. El cardán sigue usándose hoy en día en piezas de tecnología punta, lo que demuestra lo avanzado que estaba para su tiempo. Las brújulas de los buques actuales siguen usando los principios del invento antiguo de Filón. Y este invento se usa todavía en los cielos de todo el mundo. Es la base del giroscopio de los aviones que muestra un horizonte nivelado al piloto. Da igual hacia dónde gire el avión, el giroscopio mantiene la nivelación. De noche o con poca visibilidad, es el instrumento más importante de la cabina. Y las naves espaciales más avanzadas de la NASA han usado esta tecnología de una forma muy similar. Es increíble, pero esta tecnología ayudó a poner a un hombre en la Luna. Es un invento maravilloso. El tintero de Filón es una maravilla de altos vuelos. Pero el siguiente invento de nuestra lista también se utiliza hoy en día por todo el planeta. Es una genialidad antigua que desafía a la gravedad. Entra en el número 7, otra vez el hombre del Eureka, Arquímedes. Es el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes permite que llevemos agua pendiente arriba. Y eso hace más de 2000 años. Es increíble. En la antigüedad, la agricultura, la industria y el crecimiento de las villas y ciudades dependían del control del flujo del agua. Era algo crucial. Se hacían grandes esfuerzos para desviar ríos, construir presas y canales y para subir el agua de un nivel a otro. Por eso, cuando Arquímedes inventó una forma de lograr que el agua fluyese hacia arriba, fue algo verdaderamente transformador. El tornillo de Arquímedes era un tubo, con una espiral o tornillo en el centro. Si se gira a mano o aplicando la fuerza del viento, hace subir el agua desde el fondo, a través del tornillo, y la descarga por el otro extremo. Fue un invento revolucionario. Para los antiguos, el agua fluyendo hacia arriba era una maravilla digna de admirar. Parecía ir contra todas las leyes de la naturaleza. Pero no era ningún truco. Este invento sencillo tenía enormes implicaciones. Y gracias a su sencillez, podía aplicarse a muchos usos diferentes. El tornillo de Arquímedes es una innovación increíble. Se ha utilizado en todo, desde el riego hasta las bombas de achique de los barcos. Las bombas de achique se utilizan para sacar agua de la bodega de un barco. Son cruciales para travesías largas. Cristóbal Colón no habría cruzado el Atlántico si sus naves no hubiesen estado equipadas con bombas de achique. Y hay pruebas incluso de que el tornillo de Arquímedes se usó a bordo del barco más grande de la antigua Grecia, el Siracusa. Fue el primer crucero del mundo. Era el buque más lujoso de la historia hasta ese momento. Estaba repleto de pinturas, estatuas, bañeras de bronce, incluso parterres. ¿Y quién lo diseñó? Por supuesto, Arquímedes. Y es muy posible que se mantuviese a flote gracias a su tornillo. Es posible que Arquímedes inventase su famoso tornillo como solución fundamental para sacar el agua del Siracusa. Es maravilloso que este megabarco pudiese navegar gracias a un solo hombre usando la bomba de achique para mantener el barco a flote.
Con las bombas de achique, los barcos podían navegar más lejos, y el mundo antiguo se expandió. Los tornillos de Arquímedes se usaban también en las minas antiguas para subir agua a la superficie y evitar que las minas se inundasen. Aquí tenemos un ejemplo. La antigua mina romana de Río Tinto, en la provincia de Huelva, España. Aquí se construyeron norias subterráneas increíbles para llevar el agua de inundación de un nivel a otro. Y en la zona superior, en la última parte del proceso, utilizaban el tornillo de Arquímedes para subir el agua a la superficie. Hoy en día seguimos usando el tornillo de Arquímedes. Además de usarlo para subir agua pendiente arriba, se usa también en centrales hidroeléctricas, donde el diseño se invierte y el agua fluye hacia abajo a través del tornillo, para girarlo y generar electricidad. Y ahora viene el toque real de la historia. Este es el castillo de Windsor, en Inglaterra. Es una de las residencias principales de la reina de Inglaterra, y la mayoría de la energía del castillo procede de aquí, el río Támesis, gracias a estos tornillos de Arquímedes invertidos, que también se han usado a una escala muchísimo mayor. Buena parte de Holanda en el pasado estaba bajo el nivel del mar y por lo tanto inundada. ¿Cómo ganó Holanda todo ese terreno al mar? Pues usando el tornillo de Arquímedes. Eso construyó un país. Y a una escala muchísimo menor. ¿Que no hay pulso? Sin problema. El tornillo de Arquímedes o la bomba de tornillo se utiliza hoy en la medicina moderna para mantener un flujo de sangre constante en los pacientes que sufren fallo cardíaco agudo. ¿A qué es increíble? Nada de todo esto habría sido posible sin Arquímedes. Menudo genio. Fue un griego al que sin duda no le faltaba ningún tornillo. Y en el número 6 de nuestra lista de magia tecnológica, algo que ha salvado a ciudades enteras de las llamas. La bomba de agua. Hace tan solo 200 años apagábamos los incendios pasando cubos de agua por una fila. Pero los antiguos griegos tenían su propio equivalente a los extintores de incendios hace miles de años. Curiosamente, la fuerza que hacía funcionar la bomba era el aire comprimido. En el mundo moderno, el aire comprimido es de uso habitual. Está en los neumáticos de nuestros coches. Y es lo que hace funcionar muchas de las herramientas actuales. Las herramientas de aire comprimido que se usan para cambiar los neumáticos de los coches de carreras giran entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Esto es supertecnología moderna puntera. Pero por increíble que parezca, la neumática no tiene nada de moderno. Los antiguos llegaron a ella primero. El padre de la neumática, Tesibio, un extraordinario inventor griego del siglo III a.C. y contemporáneo de Filón en la biblioteca de Alejandría. Tesibio era un genio. Fue el primero en darse cuenta de que el aire era una sustancia, y por ello se le reconoce como padre de la neumática. Tesibio era hijo de un barbero, y uno de los primeros inventos fue un espejo que subía y bajaba para ayudar en el afeitado. El espejo tenía un contrapeso de plomo, y Tesibio se dio cuenta del ruido que hacía el aire al salir de la carcasa que cubría el peso de plomo. Al escuchar este ruido que hacía el aire al salir, tuvo la extraordinaria revelación de que el aire tenía masa y presión. Tesibio fue un pionero. Fue la primera persona que se dio cuenta de que el aire podía comprimirse y lo puso en práctica. Decir que esto fue una revolución es subestimarlo. El resultado fue la primera bomba de agua del mundo. Un chorro de agua dirigido era algo nuevo y extraordinario. Nunca había habido nada parecido en el mundo entero. Y además, era portátil. Este fue el primer camión de incendios del mundo. Recorría a toda velocidad la antigua ciudad de Alejandría hace más de 2000 años. Pero ¿cómo funcionaba? Si presionas hacia abajo el mango de la bomba de agua, el aire comprimido se ve obligado a subir hacia la superficie, lo que hace pasar el agua a través de una serie de tubos y salir por la boquilla a gran velocidad. Hay dos pistones y una cámara central. Las válvulas impiden que el agua salga de la cámara. Mientras un pistón absorbe el agua hacia adentro, el otro empuja el agua para que salga por la boquilla. Podían ponerlo en un carrito y llevarlo prácticamente a cualquier parte siempre que hubiese agua. Una bomba de agua portátil como esta no se reinventaría hasta 1500 años después.
Los antiguos contaban con ingenieros superavanzados que no desentonarían en nuestro mundo moderno. El siguiente es otro invento de Ctesibio, que no sería mejorado en 1800 años. Era el reloj más preciso del mundo antiguo y funcionaba únicamente con agua. Siglos adelantado a su tiempo, en el número 5, el reloj de agua. Sorprendentemente, este reloj, creado hace más de 2000 años, funciona sin pausa, 24 horas al día, 365 días al año, sin una sola pila a la vista. En el mundo moderno, saber qué hora es se da por sentado. Vivimos nuestras vidas según el reloj. Pero el tiempo también era importante para los antiguos. En los tribunales de la antigua Grecia, por ejemplo, cada testigo tenía un tiempo limitado para hablar. El tiempo concedido podía medirse por el tiempo que tardaba en vaciarse el agua de un cubo. Tenía una duración fija que era siempre la misma. Aunque esto no medía el tiempo, era más bien como un reloj de cocina. Pero entonces llegó Ctesibio. Creó un reloj de agua tan preciso que podía medir el tiempo. Adaptó un reloj de agua griego existente para hacer algo verdaderamente extraordinario. La genialidad de Ctesibio consiste en que lo refina usando la hidráulica, de modo que se convierte en una máquina de medir el tiempo increíblemente precisa, y su prototipo se utilizaría durante cerca de 1000 años. Este es un modelo preciso de su reloj que funciona perfectamente. Funciona con el flujo del agua. El agua entra por un extremo y en el otro un marcador sube lentamente mostrando el tiempo. Ctesibio sabía que para conseguir una medida precisa del paso del tiempo necesitaba un flujo continuo de agua. Pero el agua sale de un contenedor cada vez más rápido a medida que baja la altura del agua. De modo que se le ocurrió la gran idea de utilizar 2 cámaras de agua, y la primera siempre está llena. Hay un flujo continuo de agua en su interior, con un tubo de desagüe en la parte superior. Después, esta alimenta a una segunda cámara. El agua de la segunda cámara sube entonces a un ritmo constante, y el tiempo puede medirse con precisión con la duración de esa subida. Ctesibio equipó con un sifón su reloj de agua. Es la primera ocasión en que se registra algo así. Eso significaba que ese reloj podía vaciarse y llenarse solo automáticamente, así que básicamente inventó una máquina inteligente. Un sifón permite que el agua fluya hacia arriba, siempre y cuando su destino final esté a un nivel inferior. Era una hidráulica superavanzada. Y significaba que el reloj podía funcionar continuamente, hora tras hora. Pero ni siquiera eso era suficiente para Ctesibio. La luz del sol era importante para los antiguos. Dado que las horas de sol cambian con las estaciones, para los antiguos era ideal saber exactamente cuántas horas de luz solar tenía cada día en particular. Sorprendentemente, el reloj de agua de Ctesibio también podía marcar eso. El reloj de agua de Ctesibio era tan preciso que se ajustaba automáticamente a los cambios en las horas del día según las estaciones, algo que es absolutamente increíble. Gracias a una complicada serie de engranajes, el agua del reloj al ascender subía una flecha del marcador, que tenía líneas para las horas, que estaban más separadas o más próximas para ajustarse a las estaciones. Y durante casi 2000 años, fue el reloj más preciso del mundo. Máquinas y aparatos asombrosos, y avances de ingeniería colosales. En el número 10, como por arte de magia, una máquina expendedora antigua. El número 9 era para la polea compuesta que se encargaba de subir pesos pesados. El número 8 era una maravilla tecnológica, el cardán. Y el número 7 sigue utilizándose hoy en día, el tornillo de Arquímedes. En el número 6 estaba la bomba de agua. Y entró como un reloj en el número 5, el reloj de agua. El siguiente en nuestra cuenta atrás es un invento más avanzado que ninguno de los que hemos visto hasta ahora. Y es algo verdaderamente letal. Entra en el número 4... el rayo de la muerte. Rayos de luz que salen disparados y queman barcos. Suena algo propio de la era espacial, pero es una superarma de la antigüedad. En el siglo III a.C., el poder de los antiguos griegos estaba siendo desafiado por una potencia nueva, recién llegada al Mediterráneo, Roma.
Siracusa, la colonia griega en Sicilia, estaba siendo atacada. Pero Siracusa era el hogar de Arquímedes. Hasta ahora los griegos habían controlado el mundo, pero los romanos son los nuevos grandullones del barrio. Y Arquímedes tiene que pensar en algún gran invento para intentar igualar su poder. Arquímedes ya había inventado algunas máquinas de guerra devastadoras. Era conocido como el gran geómetra, el maestro, el sabio. Y se le ocurrieron todo tipo de inventos maravillosos. Como un cañón que funcionaba con vapor. Y una garra que podía literalmente arrancar del mar a los barcos enemigos. Los cronistas de la época nos cuentan que los romanos estaban prácticamente desesperados ante los inventos de Arquímedes. Pero la mejor arma de Arquímedes y la más increíble era una propia de la ciencia ficción. Al parecer inventó algún tipo de arma terrorífica usando únicamente la energía de la luz del sol. Hoy, la Armada de los Estados Unidos utiliza armas láser. Se denominan armas de energía dirigida, pero Arquímedes las diseñó primero, hace más de 2000 años. Cuenta la historia que Arquímedes fue capaz de quemar una flota de naves romanas usando solo la energía del sol y nada más que espejos. Dicen que Arquímedes usó la energía del sol y la reflejó sobre los barcos romanos, que como consecuencia se incendiaron y toda la flota ardió en llamas. Hay pruebas escritas de que tal arma existió, un rayo de la muerte solar. Las fuentes antiguas relatan que el antiguo faro de Alejandría, el poderoso Faros, también empleaba espejos para crear un rayo de la muerte. De esa manera protegía al puerto de los buques enemigos. Una lente o espejo en la parte superior giraba para captar la luz del sol, que se reflejaba hacia abajo en un segundo espejo. Este también podía girarse para apuntar un rayo de luz devastador. Muy bien pudo haberse inspirado en la letal arma de Arquímedes. Este cuadro del Renacimiento muestra el rayo de la muerte en Siracusa como un espejo gigante. Pero hay otra teoría. En Siracusa, en aquella época, había muchísimos espejos más pequeños a mano. Los defensores contaban con escudos de cobre o bronce brillantes y que además eran cóncavos, y Arquímedes podría haberlos usado para reflejar los rayos del sol. Suena bastante fantástico, pero el sol del Mediterráneo es muy potente, de modo que no se saldría de los límites de la realidad. ¿Cuántos escudos de bronce harían falta para quemar un buque romano? Hoy sabemos la respuesta. El punto de ignición de la madera se encuentra por encima de los 375 grados. Harían falta 200 o 300 escudos a la vez para prender fuego a un barco. Con un ejército de más de 20.000 soldados, Siracusa fácilmente habría contado con tan alto número de escudos. No sabemos si el rayo de la muerte de Arquímedes llegó a utilizarse realmente, pero se trata de un arma psicológica muy inteligente. Si eres capaz de dominar el poder del sol, puedes causar daños extraordinarios, y tan solo el reflejo de los escudos de bronce sobre los barcos habría sido terrible para los soldados romanos, les habría provocado quemaduras en la retina, y parecería que la isla de Sicilia estaba en llamas. Suena a algo extraído de una película de ciencia ficción, pero es una idea extraordinariamente brillante. No estamos seguros exactamente de cómo creó esta superarma, pero podemos estar seguros de que se adelantó miles de años a su tiempo. Nadie tenía ningún tipo de láser ni de rayo de la muerte para quemar barcos. Era tecnología antigua verdaderamente espectacular. Otros inventos griegos lograron hacer cosas maravillosas con el aire y el agua, pero este rayo de la muerte creado con el sol conseguía manipular la luz. Tecnología del siglo XX en la antigüedad. Esta es la cuenta atrás del top 10 de la antigüedad de la tecnología más avanzada de la antigua Grecia. Hemos llegado al podium, y es hora de prepararnos para algo espectacular. Robótica antigua. La robótica parece muy moderna. Se había considerado ciencia ficción. Es increíble pensar que los robots no son nada nuevo. De hecho, son antiguos. El padre de la robótica no es quien creemos que es.
No es un científico actual. De hecho, es un griego de la antigüedad que vivió hace más de 2000 años. Fue el genio de la mecánica, Filón de Bizancio. Además de ser el inventor del cardán, es el padre de la robótica. Filón lo aprendió todo sobre hidráulica y aire comprimido estudiando los inventos de Ctesibio, como la bomba de agua y el reloj de agua. Pero después llevó las cosas un paso más allá. Fue el primer hombre de la historia en crear un robot. Lo crean o no, ya existía un robot en la antigua Grecia. Se creó para hacer las veces de un sirviente y realizaba tareas humanas muy sencillas. Este robot antiguo podía servir una copa de vino y asombrar a los invitados en una cena de la antigüedad. Imagínense que asistimos a una cena de lujo y nos dicen que pongamos la copa en la mano de una estatua un poco rara. Entonces la estatua empieza a servir vino y nos llena la copa. Y eso es para mí absolutamente alucinante. Una figura humanoide creada para realizar una tarea automáticamente. Esa es la definición de robot. Todo se conseguía gracias a una serie de válvulas y cambios de la presión de aire en el interior que se ponían en marcha gracias al movimiento de la copa que se iba llenando de vino. El peso de esa copa bajaba la mano y activaba una serie de elementos mecánicos que había dentro del cuerpo. Y de ese modo, vertía la misma cantidad de agua y vino, que es como a los griegos les gustaba. El movimiento del brazo provocaba la liberación del vino, y cuando la copa llegaba al peso exacto, la válvula del vino se cerraba y se abría la válvula del agua. Me encantaría retroceder en el tiempo y que me sirviese una copa de vino el robot de Filón. Por muy asombrados que estuviesen los invitados, ni se imaginarían cuánto estaban avanzando hacia el futuro. La mayor parte del trabajo de Filón se ha perdido en la historia. Trágicamente, el incendio ocurrido en el siglo I a.C. quemó gran parte de la biblioteca de Alejandría. Solo podemos imaginarnos las ideas de tecnología superavanzada que podría haber albergado. Hemos llegado a los 2 primeros puestos de la lista de la tecnología más avanzada de la antigua Grecia. Hemos visto todo tipo de máquinas que nos asombrarían si nos encontrásemos hoy con ellas. Sin embargo, nuestro número 2 es algo con lo que todos estamos familiarizados. Puertas automáticas. Cuando aparecieron las primeras puertas automáticas en el siglo XX, era como magia. La gente se preguntaba cómo demonios funcionaban. Era algo propio de la ciencia ficción. Las puertas automáticas eran el futuro, pero la increíble realidad es que, una vez más, la tecnología de la antigua Grecia llegó primero. Esto es Éfeso, en la actual Turquía. Aquí había un templo griego antiguo cuyas enormes puertas se abrían automáticamente. Estas son las marcas que dejaron en la roca sobre la que se abrían. Detrás de la magia de las puertas hay tecnología antigua, una tecnología tan avanzada que nos parece impensable que fuese de la antigüedad. Era tecnología enmascarada de magia divina. Y fue obra del mismo genio que estaba detrás de la máquina expendedora, Herón de Alejandría, el maestro de la brujería del templo. ¿Cómo funcionaban? El sacerdote del templo encendía un fuego. El fuego calentaba un depósito de aire por debajo. El aire caliente, al expandirse, salía hacia un segundo depósito de agua y empujaba el agua a través de una tubería hacia un cubo. Herón probablemente fue el primero que comprendió que al calentar el aire, este se expandía. El peso del agua hacía descender gradualmente el cubo, que estaba unido a las cuerdas y poleas de las puertas. Las puertas entonces se abrían automáticamente. Era como si los dioses las abriesen y llamasen al pueblo. Puertas gigantes, macizas, automáticas de hace 2000 años. Es alucinante, pero es cierto. Herón el griego, Herón el mago. Cuando el fuego se apagaba, el aire que estaba debajo se enfriaba, el agua volvía por donde había salido y las puertas se cerraban de nuevo como por arte de magia. Es tecnología antigua, pero tan avanzada que es increíble pensar que tiene casi 2000 años.
Hemos visto hidráulica, neumática, robótica, increíbles inventos de tecnología punta de la antigua Grecia, pero el número 1 todavía está por llegar. 2000 años adelantado a su tiempo, tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Y nos dejará de piedra. Hemos llegado al primer puesto de nuestra maravillosa lista de tecnología antigua griega. En el número 10 vimos una máquina expendedora antigua. En el número 9, la polea compuesta transformadora. El número 8 era un cardán adelantado a su tiempo. El número 7, el innovador tornillo de Arquímedes. En el número 6 estaba la bomba de agua de los bomberos. Y en el número 5, el Big Ben de la antigüedad, el reloj de agua. El número 4 era el rayo de la muerte propio de la era espacial. Y el número 3, increíblemente, robótica antigua. El número 2 era pura magia tecnológica, las primeras puertas automáticas. ¿Y cuál puede ser el número 1? ¿Qué han elegido nuestros expertos e historiadores como la tecnología griega antigua que supera a todas las demás? Sorprendentemente, el mundo antiguo tenía su propio motor de vapor. La eolípila, también conocida como bola de vapor. Básicamente es una bola de cobre giratoria, pero que gira a 1500 revoluciones por minuto. Eso es el triple de la velocidad de las palas de un helicóptero. Esto es una eolípila, significa bola de viento en griego. El porqué de su invención sigue siendo un misterio, pero es el ejemplo más grandioso y más increíble de toda la tecnología antigua. Es el primer motor a vapor del mundo. La eolípila era el objeto que giraba más rápido del mundo antiguo, propulsado a vapor. Dado que esta tecnología no sería redescubierta en 2000 años, la bola de vapor tiene que ser nuestro número 1. El hecho de que los antiguos tuviesen esta forma de energía, esta energía de vapor, es alucinante. No veremos nada parecido hasta el siglo XIX. Estaban adelantadísimos a su tiempo, siglos adelantados a su tiempo. La eolípila fue creada por el genio responsable de la máquina expendedora y las puertas automáticas, Herón de Alejandría. Era el maestro de las máquinas milagrosas, que llevaban la tecnología a sus límites. Es posible que fuese inventada como diversión de fiesta o como un artilugio para demostrar la genialidad de Herón a sus potenciales mecenas. Para las puertas automáticas, Herón usó la expansión del aire caliente como fuente de energía. Pero se dio cuenta de que el vapor que veía cuando hervía el agua también tenía que ser una sustancia, y en potencia, una sustancia tremendamente poderosa. Fue un pensamiento extraordinario, un momento eureka científico, que no se le ocurriría a nadie más hasta el siglo XVIII. El diseño de Herón era ingenioso. Creó una olla hermética y la llenó de agua. 2 tuberías conectaban la olla a una bola sellada que giraba con el vapor. Al calentarse el agua se creaba vapor que salía a través de 2 boquillas orientadas en direcciones diferentes y hacían girar la bola a una velocidad increíble. Una fuerza hacia adelante generada por un chorro concentrado en la dirección opuesta. Estamos ante el mismo principio de la propulsión a chorro. La fuerza potencial de ese giro, aplicada a maquinaria útil, bueno, podría haber cambiado la historia. Hoy se utiliza vapor a alta presión en la maquinaria más avanzada. Y Herón fue el primero que lo vio. Se trata de la tecnología que impulsó la revolución industrial. ¿Y se imaginan dónde estaríamos hoy en día si los griegos se hubiesen dado cuenta del poder que tenían en sus manos? Solo podemos imaginarlo. ¿Qué habría pasado si las generaciones futuras hubiesen desarrollado esta tecnología superavanzada? ¿Dónde estaríamos hoy? Buena parte de nuestro mundo moderno ha recibido las influencias del ingenio de los antiguos griegos. Descubrimientos científicos increíbles, inventos extraordinarios. La tecnología de la antigua Grecia era tan avanzada que no sería igualada en muchos siglos. Más de 2000 años después, es una riqueza de saber tecnológico que todavía seguimos redescubriendo.